¿Cómo están, amigos de todo el mundo? Especialmente la gente que gusta de la música andina, en particular la música boliviana. Les tengo novedades, tengo una serie de documentales que voy a ir lanzando a lo largo de este año. Y vamos a empezar con este documental que trata del origen del chuntunqui romántico, o como ustedes van a ver al final del documental, se le puede llamar tal vez el chuntunqui carca. Con toda seguridad, la mayoría de ustedes conoce este ritmo romántico, el chuntunqui, una nueva forma o una variación que ha surgido aproximadamente hace 40 años en la ciudad de Cochabamba, a partir de gente muy famosa y muy talentosa como son los hermanos Hermosa, pero que viene en realidad de una expresión musical, una expresión artística que data con seguridad de por lo menos unos 2 a 3 siglos atrás, que es el villancico navideño chuquisaqueño, que también lleva el nombre de chuntunqui. En este video queremos indagar cómo es que los carcas conocen en Sucre al chuntunqui y luego lo incluyen en su repertorio. Para ello he querido invitar a mi hermano Elmer Hermosa, gran cantante de los carcas, quien en mi opinión es una de las voces más importantes en el género. También estará con nosotros Fernando Torrico, excelente charanguista y ex integrante de los carcas, quien obviamente conoce de cerca parte de esta evolución. Asimismo, tendremos a Marco Lavallén, ex profesor de la Escuela Carcas, quien nos dará su versión. Pero he querido incluir también a personas importantes de la ciencia, como a Mauricio Sánchez Pazzi, quien ya estuvo en mis videos anteriores de Tundiquis, Caporales y Saya, un chuquisaqueño, catedrático, sociólogo, máster en historia, quien con su conocimiento podrá esclarecer algunas cosas que estamos investigando respecto al chuntunqui, tanto el chuntunqui de los carcas como al chuntunqui original, que es el chuntunqui de Sucre. Tu nuevo libro, ¿qué titula? Y un resumen bastante corto de qué contiene. Gracias, Ariel. Estoy publicando la ópera Chola, así se llama, la ópera Chola. Tiene por subtítulo Música popular y pugnas por la identidad social. Que fue mi tesis de licenciatura como sociólogo, que ahora se publica en muy breve tiempo por Plural, y con el aval institucional y la evaluación de IFEA, que es el Instituto Francés de Estudios Andinos. Es un estudio de cómo la música popular tiene que ver con la construcción de nuestras identidades como bolivianos. Entonces, básicamente ahí escribo y explico de una manera mucho más integral y profunda cuáles son los derroteros de la música popular boliviana desde más o menos mediados del siglo XX, aunque tengo referencias anteriores a la época de gran eclosión de la música popular, que fue los años 60. También tendremos a otro chuquisaqueño, a Joaquín Loaiza Balda, un gran investigador, director de la Biblioteca de Sucre y director de los Archivos Nacionales, quien por su parte ha hecho una investigación interesante sobre el chuntunqui, sobre todo de la época del siglo XVII, XVI y la época del Barroco. Por otro lado, estarán otras personas de la República Hermana de Chile, como... Mi nombre es Claudia Castillo González, soy de la región de Coquimbo, estudié Pedagogía en Música en la Universidad de La Serena y trabajo en escuelas públicas donde enseñamos el folclore de nuestro país. Asimismo, la hermana de este gran charanguista Freddy Torrealba, doña Nancy Torrealba, quien le conocen como la Violeta Chica, porque conoce mucho de la historia de Violeta Parra, a quien vamos a ligar un poco también con este género que tiene alguna relación con el chuntunqui y la música boliviana. Por otro lado, estarán otras personalidades de la música, un ex integrante de los carcas como don Edgar Villarruel y don Roberto Márquez, un gran músico chileno que también nos va a comentar un poco de esto de las influencias entre ambas naciones. A partir de la década de los 60, 70 y 80 del siglo XX, la música boliviana empieza a repuntar en el gusto, sobre todo de la juventud latinoamericana y el resto del mundo. Es así que varios ritmos bolivianos se hacen conocer en el exterior. Uno de ellos, el chuntunqui, claramente identificado como música romántica, es el que entra en el gusto sobre todo de la juventud, como ya dije. Sin embargo, este tipo de música, para aclaración de la gente, no solo la gente de afuera que no conoce, sino también para muchos bolivianos, está originada en otro tipo de música que viene de un par de siglos atrás, que es el chuntunqui, pero como villancico navideño originado en la ciudad de Sucre, o más propiamente en poblaciones del departamento de Chuquisaca, como son Villa Serrano y sus alrededores.
Es por eso que vamos a recurrir a un chuquisaqueño para que nos explique un poco este origen, los vínculos coloniales y todo aquello. Después de algún tiempo de investigación, yo he llegado a una hipótesis, ¿no? Ojo, una hipótesis, no es la verdad absoluta. Yo sostengo que, como muchos de los géneros musicales de nuestro país, el chuntunqui tiene como antecedente al villancico español, al villancico de la época del Renacimiento español. El villancico era la forma musical que se ejecutaba en las villas, de ahí viene su nombre. Esta gente de las villas, los que llegaron aquí a América ya como soldados, como conquistadores, pero también luego se transformaron en colonos y formaron también aquí otras villas, otras ciudades y trajeron toda su cultura. Se caracteriza también, y esto es lo que hace peculiar a la música española del Renacimiento en Europa, es que esta música puede contarse tanto en tiempo binario como en tiempo ternario. Es decir, lo que es 1, 2, 1, 2, podemos contarlo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esa es una característica vital, tanto para la propia España, porque de ahí, de ese villancico, también en España va a haber una serie de otras formas musicales que van a ser hermanas de la cueca, como en este caso la jota, el fandango, etcétera, que también tienen la misma raíz. Hubo un proceso en la península y otro proceso al mismo tiempo aquí en América, desde México hasta la Patagonia, e incluso en las colonias asiáticas de España, como es el caso de Filipinas, donde también existe este mismo tipo de música. Otra de las características es que, bueno, esta música de los villancicos era música no solamente de la Navidad, era música que se utilizaba para cantar a sus hechos históricos, a sus héroes populares, recordaba grandes amores. Y bueno, básicamente todo eso llegó a América y obviamente también a lo que se conoció en la época colonial, a Charcas. Esta música en un primer momento fue asimilada por las capillas de música en España, y obviamente aquí las capillas de música que se formaron en América también asimilaron, incorporaron sus repertorios musicales al villancico. Y aquí en Charcas, en la ciudad de La Plata, en la actual ciudad de Sucre, se organizó una de las capillas de música más famosas de América, como fue la capilla de música de la Catedral de La Plata. En Chuquisaca se establece una frontera donde se produce una guerra que a estas alturas es una guerra olvidada, que no se la ha conocido mucho, que sí se la ha estudiado, justamente la guerra que se establece entre los chiriguanos, es decir, los guaraníes, y con los incas, que es la guerra que encontraron los españoles. Entonces, a ese contacto inicial entre todo lo que significaba el mundo inca, ¿no?, con sus mitmacunas, con la gente de acá, los yamparas y otra gente, se enfrentan a los guaraníes, y a ese conflicto se suman ¿quiénes? Se suman los colonos españoles, que ya venían también mezclados. Habían cristianos antiguos, ¿no?, de Extremadura, de Galicia, muchos vascos también, andaluces, nos traen sus propios dialectos y obviamente su música, como ya lo hemos dicho, y también obviamente vienen las órdenes religiosas, ¿no?, los franciscanos, los jesuitas, pero en este caso los franciscanos básicamente. Entonces ahí se forma todo un conglomerado, un laboratorio cultural. Y yo sostengo que el villancico, como forma musical española, aparte de otros géneros, que podrían ser las folias españolas, y el huayño, son, yo diría, las piedras angulares sobre las que se elabora todo el repertorio de música en nuestro país. A esto hay que agregar que se suma la música de los chiriguanos. Tenemos que pensar, por ejemplo, que la mejor evidencia antropológica del chuntunqui está en la zona muy cerca del Río Grande, cerca de Villa Serrano, que es Chiapas, donde estuvo una antigua misión que establecieron los padres franciscanos en Pilipili, ¿no? Ahora, obviamente el chuntunqui y la fiesta de Navidad están íntimamente ligados ahora, ¿no? Ya no es como el villancico antes podía dedicarse a diferentes temas o actividades o festividades. El chuntunqui está exclusivamente relacionado con las fiestas de Navidad y en diversas épocas se ha ejecutado con diferentes instrumentos, ¿no?, desde las panderetas, la percusión renacentista que ya ha desaparecido ahora,
con las castañuelas, instrumentos de viento como el sacabuche, con viola da gamba, violines, vihuela. Recuerdo la época, el acordeón, el armonio, la armónica. Y lo interesante a destacar es la base rítmica, ¿no? Por los instrumentos que hacían el soporte rítmico, que básicamente eran las panderetas, había unas sonajas que se llamaban las chunchunas, que eran unas láminas de metal que finalmente acabaron siendo las tapacoronas aplastadas, insertadas en un argolla o alambre. Luego el rejeque, que era un bastidor de madera con unas cuerdas de un cordel que iba a modo de escalera y sobre el cual se rasgaba con una castañuela española. Entonces la gran percusión o la pequeña percusión hacía una marca de 2 tiempos, de binaria, ¿no? ¿Cómo es eso? Para que la gente Claro, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y los rejeques y otras sonajas hacían el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Antes de entrar a la entrevista con Elmer, quien nos va a contar cómo fue esto que ellos conocieron al chuntunqui y dar los detalles, hay que hacer un par de aclaraciones importantes. Que cuando escuchamos un chuntunqui chuquisaqueño hoy en día, porque les comento que todavía se interpreta, esta costumbre no se ha perdido, y el chuntunqui, digamos, romántico que tienen los carcas, hay varias diferencias, no únicamente en las letras y en el tipo de melodías, sino también en varios factores, como por ejemplo la percusión. La forma de la percusión es muy diferente. Otro factor también es la velocidad, hay una diferencia de velocidad, tanto así que en el chuntunqui chuquisaqueño, por ejemplo, se lo suele bailar, y el chuntunqui estilo carcas obviamente es un ritmo que no es bailable, y otros elementos que vamos a ir compartiendo con ustedes más adelante, y también mostraremos algo gráfico, algo musical, para que ustedes noten las diferencias y podamos entender qué es lo que ha pasado, e intentar con alguna gente que nos va a colaborar como Fernando Torrico y otros amigos, a ver cómo ha habido esta transformación en este ritmo tan bonito. Escuchamos el rasgueo de guitarra del chuntunqui. ¿Dónde queda el tiempo en que nos amamos, haciendo algo nuevo del amor? Ahora vamos a acelerar un poco el ritmo como el chuntunqui original. Niño Manuelito, dame un ñoñito. Niño Manuelito, dame un ñoñito. Podemos decir que el chuntunqui es una danza de coreografía en pareja, es una coreografía de base de saltos, donde se destaca mucho la habilidad coreográfica con los pies. Entonces llegamos a Cochabamba y como a las 2 horas a mi casa se aparece el Toño, me dice que tenemos un viaje, tenemos una gira. Habían llegado un empresario de Sucre que estaba buscando un grupo para ir en gira por todo Bolivia. Y cuando vamos a buscarlo al gato ya se había desaparecido. Ya no estaba el gato en Cochabamba, ya se había regresado a La Paz y nos había dejado una carta despidiéndose de todos nosotros. Bueno. Entonces ahí lo tuvieron que buscar al Guillermo Ponce. Guillermo Ponce, y con el Guillermo hemos hecho esta gira. Al final no ha llegado a ser por todo Bolivia, ¿no? Hemos ido a Camargo, Sucre, algunos pueblos por ahí que no me recuerdo el nombre, y hemos terminado en Villazón. Cuéntanos un poco, ¿cuándo fue la primera vez que ustedes escucharon un chuntunqui? ¿De dónde es? ¿Cómo fue la experiencia? Más o menos yo creo que data del 73. Yo creo que ha sido el 73 porque el 71 habíamos grabado el primer disco Carcas. De la segunda generación, después de los hermanos mayores, Wilson Castel, Pavito, Villarroel y Gonzalo Hermosa, bajo la dirección siempre de Gonzalo. Gonzalo quiso iniciar y hicimos un grupo con todas las composiciones de Gonzalo. Pero en esa época no teníamos ni en el pensamiento de poder conocer un ritmo nuevo que se llamaba chuntunqui. Fuimos a cantar la primera gira, yo muy niño todavía, en colegio, en intermedio nos fuimos a Sucre. Y en Sucre les encantó el concierto de Carcas, pese que no estábamos completos, fuimos con horas de ensayo de llevar un nuevo zampoñista que era Guillermo Ponce, y Alcides Mejía se quedó en La Paz.
a poder hacer un nuevo grupo y hizo un grupo que se llamaba Sabia Andina. Nosotros nos fuimos a Sucre y nos tocó el pedido del señor que organizó toda la gira. Dijo: queremos llevarles hasta Villazón. Primero nos vamos a Potosí, después a Camargo y Villazón. Y ese trayecto teníamos un grupo de relleno que era un grupo de Sucre, de Villa Serrano, los chicos, y todo el camino, incansables de tocar, todo el camino nos tocaban el chuntunqui, el chuntunqui, el chuntunqui, el chuntunqui, chacana, chacana, ese ritmo típico como nosotros ya. Tal vez todos ustedes o nuestra gente de Bolivia no se da cuenta ese ritmo tradicional que era el ritmo de chuntunqui. Y a Ulises se le había entrado tanto el chuntunqui, llegamos a Cochabamba y estaba haciendo 2 chuntunquis. Uno de los grandes chuntunquis que tenemos, famoso, que fue por su época, fue un éxito, que se llamaba Tatalitu y el burro villanciquero. Son los primeros chuntunquis instrumentales que hizo Ulises. Pero sin embargo hay una cosa que no voy a olvidar, que nació en Gonzalo. Gonzalo dijo: me encanta ese ritmo. Ya a una de las canciones que estaba haciendo un instrumental que era Pequeño Amor. ¿Por un sueño de amor, tal vez? Por un sueño, Pequeño Amor fue primero. Pequeño Amor grabamos en instrumental. Y Por un sueño de amor o Pequeño Amor grabó, no me acuerdo si grabó Proyección o Carcas en ese momento. Pero ya ha pasado tanto tiempo que se me está cruzando el cable, pero estaba ahí. Y nunca voy a olvidar que Carcas tenía que grabar ya con un poema depurado, un poema romántico hecho por Gonzalo a un ritmo y a una melodía nueva, a un ritmo típico de nuestro país y una melodía nueva. Y eso fue lo que hizo Gonzalo, le puso poema a esa melodía. Es Pequeño Amor, es lo que yo recuerdo. Seguramente el único que podría desmentir ahora es Gonzalo, pero yo recuerdo que Ulises tarareaba una tonada, que era la tonadita esta de Pequeño Amor, pensando en hacer un chuntunqui como los que había hecho antes, Tatalitu y el burro villanciquero, bajo la idea de seguir seguramente en esa línea, de hacer chuntunquis que hagan alusión al niño Dios nuestro, ¿no? Andino. Y llega Gonzalo un día con una letra y le dice: a ver, canta esto con esa tu melodía. Y Ulises empieza a cantar y claro, la canción tomó otra dimensión. Aquel chuntunqui que seguramente se pensaba en una especie de villancico andino, terminó siendo una canción de amor y empezó a generar este estilo del chuntunqui con los años, que es la balada boliviana. Claro que sí, pero tenemos también como temas sociales, si tú recuerdas, Camino de la Montaña, ya está en el segundo disco de Fortaleza, el disco que grabaron como Fortaleza, ¿no es cierto? Si bien el título dice tonada canción, si no me equivoco, pero es un chuntunqui también si lo tocamos como lo comprendemos nosotros, ¿o no? Sí, eso es yo creo que al principio se trataba de mantener la distancia entre el chuntunqui y lo otro que podía ser. Tú sabes que este ritmo de 6 octavos, que nosotros conocemos como chuntunqui, en ese momento querían volverlo como tonada. En la Argentina es el chamamé, en el Paraguay es la polca, en Chile lo definieron solamente como canción. Víctor Jara, la mayoría de sus canciones ha escrito en este mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que había la intención de generar una diferencia entre este chuntunqui que empiezan a hacer los Carcas con canciones villanciqueras y lo otro que empezó a salir, que era Camino de la Montaña, ¿no? Que después yo creo que ellos asumen que Camino de la Montaña era un chuntunqui más,
porque el chuntunqui ya deja de ser el villancico andino y se convierte en una forma de folclore mucho más rica, donde se puede escribir versos de toda índole, claro, que puedes tocar temática social o puedes tocar la temática de amor, que es la que más fuerte ha pegado. Es villancico, pero un villancico andino, un villancico nuestro. No, tal vez no es el huachihuachitorito, como es otro ritmo. Yo creo que cada región tiene su forma de interpretar y vivir, de vivencia a los ritmos de la Navidad. Tenemos el huachihuachitorito, que yo de niño también cantaba en Capinota con mi sonajera de platillos, con los pajaritos de agua. Todos hemos hecho eso, pero eso no es igual que el chuntunqui chuquisaqueño. Tiene una melodía y un ritmo más alegre, porque ellos salen en comparsas para bailar por las calles, para adorar al niño e ir de casa en casa. Y ese ritmo Ulises se la clavó entre ceja y ceja, hizo muchas melodías en chuntunqui. Gonzalo empezó a ponerle letra, después Ulises, Gonzalo y Ulises, y se ha hecho un ritmo. El chuntunqui habla del amor. Yo creo que es una gran verdad. Un amor a Dios, un amor al Señor. Puedes ponerle el poema que tú quieras, también alabanzas a nuestro Señor. Pero yo creo que es así un principio de esa manera. Si tú comparas los chuntunquis actuales de Chuquisaca, de Villa Serrano, hay una diferencia un poco en la velocidad. El chuntunqui Carcas se ha alentado un poco, ¿no? Claro que sí. Se ha alentado porque el principio era un poco más acelerado. Como el buceo villanciquero teníamos el ritmo más acelerado. Yo creo que hemos empezado a bajar un poquito el ritmo por el poema que teníamos que hasta poner. Habíamos agarrado nuestros instrumentos y con ellos seguíamos el chuntunqui, las melodías que ellos tenían. ¿Y el bombo cómo era? El bombo era, como conocen ese bombo, como un día Ulises le decía a nuestro querido, a todos los bombistas de la escuela Carca, les enseñaba cómo había escuchado y había vivido ese ritmo, pan, chan, cha, chan, 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 tan. Ese ritmo estaba impregnado en nuestra sangre del chuntunqui. Cuando ustedes escuchaban a estos tres muchachos tocar, ¿qué instrumentos tocaban? Tocaba uno guitarra, bombo y una quena, nada más. Nada más. No había... Solo, y ahí es el ritmo que hemos captado y hemos aprendido a tocar con ellos, el ritmo real del chuntunqui, que a través del tiempo se ha ido cambiando, se ha ido metiendo. En realidad ha habido muchos cambios. Los Carcas solo han hecho meterle poemas nuevos y melodías nuevas a ese ritmo. Pero el resto de los grupos que viven en Villa Serrano ya están con otra forma de chuntunqui. Ustedes han podido escuchar la versión de Elmer. Él nos ha contado cómo ellos habían escuchado por primera vez los chuntunquis, y tenemos algunas cosas de acuerdo y otras discrepancias. Algo que estamos de acuerdo es que la velocidad del chuntunqui chuquisaqueño al chuntunqui Carca ha cambiado, obviamente se ha alentado un poco. Lo que yo discrepo con Elmer, pero hay que hacer un análisis un poco claro, es el bombo o la percusión. Los Carcas tienen un estilo de bombo, y si vemos al chuntunqui actual, tal como se toca en Villa Serrano y en otras partes de Sucre, el ritmo es diferente. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que probablemente ha pasado? Una posibilidad es que esto le puede pasar a Elmer y a cualquiera, no es algo exclusivo de él. A veces, a tantos años en el tiempo, nuestra memoria no es exacta, no es perfecta, y puede ser que ellos se hayan confundido, es una posibilidad. La otra es que este grupo a quien Elmer se refiere, este grupo de muchachos chuquisaqueños, hayan interpretado el bombo tal como nos cuenta Elmer. Es una posibilidad, aunque yo la considero un tanto remota, pero es posible. En todo caso, el chuntunqui tal como lo conocemos, si ha tenido una variante en el bombo, como ustedes van a ver adelante, nosotros le atribuimos a Ulises. En ese sentido, esta gran variante y unas modificaciones, aparte de la música romántica, tienen mucho que ver tanto Ulises particularmente y, por supuesto, Gonzalo Hermosa, quienes de algún modo han logrado hacer algo nuevo y algo diferente. Elmer Hermosa me dice que ellos escucharon, así como lo tocan el chuntunqui ellos acá, pero los discos que he escuchado, que me proporcionó un amigo, ¿no? Y también todo el material me muestra que no, o sea, que siempre esto se tocó como se toca ahora, o por lo menos en los años 70. Escucho que la percusión, ya sean con chullos o
o bombos es la misma que siguen tocando ahora la gente en Villa Serrano. Pero sí es probable que a través de ese grupo del que habla Elmer hayan usado tal vez si él lo reconoce, soy abogado y digo a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Eso quiere decir que era así, ¿no? Que vivió de cerca con Ulises. A mí no me contó cómo, recién me enteré por Elmer, cómo el chuntunqui fue traído desde Sucre y hecho a su modo por los Carcas. ¿Tú sabes la versión de Ulises? ¿Te lo contó? Sí, la misma que te contó Elmer, eso es verdad. Porque yo me acuerdo que hicieron ahí una gira, estaban por Sucre y habían unos muchachos. Quiero hablarte de mi tierra, quiero